El que pregunta, aprende. Cuando entramos a un mundo nuevo como el de los audífonos, es normal sentirnos confundidos. Preguntar no es solo señal de ignorancia, sino de valentía. Cada duda resuelta es un paso hacia una mejor calidad de vida. Bienvenidos al episodio 83 del podcast de SEA Audiología. Soy la doctora Marcela Fallas y hoy vamos a hablar de esas preguntas que todos los pacientes nuevos tienen, pero a veces no se atreven a hacer. Me acompaña nuevamente la audióloga Argeri Guzmán. Ella es nuestra audióloga de la sede de Heredia, experta en resolver dudas con empatía y claridad. Bienvenida, Arge. Gracias, Marce. Nuevamente en otro episodio juntas. Sí. Y hoy vamos a hablar de lo que decíamos, de esas preguntas que nos hacen en los consultorios y que a veces, no sé si te ha pasado que o te dejan fría o tenés las respuestas para. ¿Qué pregunta ha sido como la que más te hacen cuando alguien se pone un audífono por primera vez? Okay. Bueno, yo diría que la pregunta que más hacen es, ¿puedo utilizar uno primero y ver si me acostumbro para después ver si me pongo el otro? Ajá. Esa es como la más pregunta común. Más frecuente. ¿Y qué respuesta das? Bueno, en ese caso yo le explico a los pacientes, claro, si tiene afectados los dos oídos, pues necesita dos audífonos, ¿verdad? Si tiene uno afectado, pues hay que ver el caso en específico, a ver qué sistema necesita. Pero como tal, sí, si usted tiene sus dos oídos afectados, necesita dos audífonos. ¿Por qué eso? Bueno, los oídos se complementan, ¿verdad? Los oídos nos van a ayudar, los dos en específico, a identificar de dónde viene un sonido, a mantener equilibrio. También hay un momento en el cual el sonido se intercruza. Entonces, lo que va de un lado pasa al otro y lo que va de otro pasa al otro, ¿verdad? Entonces, toda esa información debe completar o hacer que el cerebro trabaje. Yo le digo al paciente casi como un círculo, ¿ok? Entonces todo completo, no podemos llegar y rellenar el círculo a un solo lado porque no sería un círculo, ¿verdad? Entonces así se los explico como para que les quede tal vez un poquito más claro que es muy importante utilizar los dos. Muchas personas creen que el audífono cumple sus expectativas. Cumple esas ganas de volver a escuchar con esa naturalidad del sonido, o como cuando nacimos con audición normal, los que tuvimos pues esta oportunidad. ¿Cómo contrarrestas o manejas esas expectativas? Ok, bueno. Porque, o sea, usted sabe lo que es confiar en algo, en un dispositivo y después que le vayas a decir lo que le vas a decir. Sí, bueno, en este caso yo creo que es muy importante primero ver cómo es su pérdida auditiva, cuál es la edad, ¿verdad? Cuánto comprende el paciente, incluso sus capacidades, porque todo se complementa. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, aunque el paciente no tenga una pérdida muy grande o aunque sí tenga una pérdida muy grande, que pues es un aparato electrónico. Entonces, aunque el audífono tenga muchísima tecnología, ¿verdad? Que trabaje casi como un cerebro, pues no va a ser exactamente igual a un oído natural, ¿verdad? Entonces, ¿qué le digo al paciente? Ok, los audífonos, bueno, viendo el caso en específico, su audífono le va a brindar esto, por ejemplo, comodidad, va a brindarle, por ejemplo, un poco menos de esfuerzo para poder escuchar, va a brindarle acercamiento con las demás personas, pero tiene que tomar en cuenta que su audición se encuentra así, su comprensión se encuentra así, el ambiente es difícil a veces. No, y eso que decís, la comprensión y la audición, o sea, para que le quede claro a la audiencia como tal, no necesariamente voy a tener una expectativa tan positiva si tengo cuál de estas dos fases o estas dos partes que se evalúan en una audiometría más dañada.
Sí. ¿Cómo está esa expectativa? Por ejemplo, si la persona tiene una comprensión de la palabra muy baja, la expectativa es un poco menos favorable tal vez para lo que quiere el paciente, porque nosotros sabemos que las personas lo que quieren en la mayoría, ¿verdad? Porque hay casos es comprender, ¿verdad? Y comprender todo, como que yo le hablé a usted ahorita y usted lo agarró de una vez. Entonces, en muchos casos hay un deterioro más grande en el cerebro. Entonces, el cerebro no es tan rápido para poder comprender. Aparte que también puede ser que el cerebro por tantos años, si ya ha venido con un deterioro de muchos años, ha dejado de escuchar y lo que no escucha lo olvida, lo desecha, ¿verdad? El cerebro no trabaja y va perdiendo esa memoria. Entonces yo le digo al paciente, no es lo mismo que usted empieza a sentir los síntomas de una pérdida auditiva, va y se hace un examen y se rehabilita de una vez, a que usted empieza a sentir las afecciones, pero no, tal vez dice, no, yo igual yo escucho, si ya me hablan más durito, yo escucho, y se va dejando que progrese, hasta que ya llega un punto en el que ya no comprende nada, ya le tienen que hablar muy fuerte, porque el tiempo en el que el cerebro ha estado desconectado va a ser bastante grande, ¿verdad? Entonces no va a ser lo mismo que él vuelva a retomar sus funciones como lo hacía antes. Entonces eso tiene mucho que ver también. ¿Qué tanto está comprendiendo la persona? ¿Cuánto tiempo ha estado sin sus prótesis auditivas? Y también tiene que ver mucho la actitud del paciente, ¿verdad? Claro. Porque nos ha pasado, y yo creo que digo nos, porque tal vez te ha pasado que llega algún paciente enojado porque la familia dice que él no escucha, pero él sabe que él sí escucha. Entonces, que él no necesita audífonos. Y a mí me ha pasado incluso que tal vez he realizado un examen y me dicen, no, eso tiene que tener un error, yo escucho bien, yo la estoy escuchando a usted aquí ahorita, ¿verdad? Entonces, explicarle todo eso al paciente a veces requiere, ¿verdad? Algunas como analogías, a veces requiere también de, No, ¿cómo firmeza. Se puede decir? En algunos casos de uno tiene que firmeza ser también. firme, ¿verdad? Decirle al paciente, todos quisiéramos que escuchara Sí. normal. Y yo entiendo ese dolor que hay detrás de un diagnóstico. Claro, pero la negación. también vamos a mejorar la calidad de vida cuando aceptamos. Por eso es que el paciente juega un papel muy importante cuando tiene una actitud muy positiva, porque el avance va a ser muchísimo más fácil o muchísimo mayor que una persona que se niega. Es cierto. Y yo he tenido personas que con aquella pérdida grande que mencionas, no, yo digo súper bien. No sé si te ha... Esto es de preguntas, este podcast es de preguntas, pero aprovecho para contar una anécdota que nos pasó no hace mucho, tal vez unos 3, 4 meses atrás. Un matrimonio sacó una cita para los dos, para hacerse una evaluación auditiva. Por cosas de la vida, la señora pues estaba arreglando su cabello, entonces aprovechó primero el esposo para llegar y después ella llegaba a la consulta, que era la segunda cita. Nosotros le hacemos la audiometría al paciente, el paciente dice, bueno, desde antes nos contó que él no tenía ningún problema, que escuchaba todo súper bien, cuando le hacemos la audiometría pues tiene una pérdida auditiva y cuando le damos el diagnóstico se enoja, se enoja. Y ahí es donde uno entra y uno dice, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo le entro a este paciente? Con aquel amor, con aquella comprensión, porque hay un manejo, hay un enojo, una frustración, una negación. Y más los varones, porque es como golpear su ego. Ya las personas automáticamente dicen, ya no funciono como hombre, ya es todo un tema. O ya no sirvo igual que antes, ¿verdad? tal vez, y en ¿verdad? eso llega la esposa y entonces le dice, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Bueno, no, y entonces ella nos vuelve a ver, ¿verdad? Con aquella cara de qué pasó y nosotros sonreímos, ¿verdad? Para después decirle que es que le dijimos que tenía pérdida auditiva. El señor salió, se sentó afuera en el sillón, le hicimos la audiometría a la esposa, que también tenía pérdida auditiva, lo tomó más favorable y tratamos de conversar y darle el espacio a ese paciente, porque esa pregunta también puede ser muy frecuente. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente que se encuentra en negación? Bueno, ya cuando le dimos un diagnóstico, pues hay que darle un espacio. Se toma aproximadamente, hay estudios que dicen que entre los 5, 7 y 10 años para que un paciente tome acción y para que diga, sí, tengo pérdida auditiva, voy a atenderla.
Se puede tomar todo este tiempo. Como hay gente que lo toma en un tiempo corto, hay gente que lo toma en estos 10 años. Yo no sé si has visto estas otras preguntas, volviendo al tema. ¿Y si se me daña con el sudor o la lluvia? ¿Qué cuidados básicos deben tener los nuevos usuarios? Porque ahora tenemos buenas tecnologías contra agua, pero ¿cuáles son los cuidados básicos ante esta pregunta de que si se me daña con el sudor y la lluvia? Ok, bueno, volviendo al tema, ¿verdad? De, como decía al principio, es un aparato electrónico. Entonces yo le digo al paciente, bueno, imagínese que es como un teléfono celular, ¿verdad? Si llueve, usted lo primero que hace es proteger el teléfono celular de la lluvia. Usted no lo lleva debajo de la lluvia y después dice, ay, qué raro, se me dañó, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Tomar en cuenta y tener cuidado. Yo le digo a los pacientes que es bueno que tomen una rutina. Entonces, que se lo coloquen después de que se bañan, idealmente, porque hay pacientes que ya tienen algunos problemas de memoria y tal vez se lo colocan, apenas se levantan y se bañan con los audífonos, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, haga una rutina, usted se baña, se alista y se coloca los audífonos de una vez, porque si no lo hace así, si usted dice desayuno y después me los pongo, no se los pone, ¿verdad? Entonces, eso primero. Después es importante tomar en cuenta que Costa Rica es muy húmedo. Entonces, aunque los audífonos como tal tienen algún porcentaje de protección contra agua, contra sudor, por ejemplo, bueno, contra líquido y polvo, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que todo eso puede verse afectado si tal vez usted ha golpeado su audífono, si tal vez lo ha dejado caer, ¿verdad? No va teniendo la misma protección que antes. Entonces, es importante utilizar algunas otras herramientas, como deshumedecedores eléctricos, pastillas para la humedad, ¿verdad? Esto yo le digo al paciente que es un cuidado extra. Si usted quiere alargarle la vida a sus audífonos, utilice algún cuidado extra, ¿verdad? Entonces, importante, ¿verdad? Eso. Si usted tiene que utilizarlos para hacer ejercicio, porque hay pacientes que del todo no pueden estar sin sus audífonos porque no escuchan sin ellos, entonces usted hace su ejercicio, tal vez puede parar un momentito, lo seca, se seca las orejas, lo vuelve a colocar y ya en la noche los coloca en su deshumedecedor eléctrico para intentar pues mitigar el efecto de la humedad. ¿Recordás algún paciente que haya llegado lleno de dudas y que al final haya sido un caso súper exitoso? Sí, pues en realidad yo... De los muchos. Yo, eso es lo que iba a decir. Siento que hay muchos casos que son así, ¿verdad? Porque lo primero que uno puede notar es que el paciente tiene mucha incertidumbre. No saben cómo funciona un audífono, no saben cómo se cuidan, no saben cómo deben manejarlo, han ¿verdad? Muchísima información. Han escuchado muchísimas cosas mal. Entonces, confunden. yo siempre recuerdo un paciente que él me decía, ¿verdad? Que cuando él le enviaron audífonos, que él no quería colocárselos por todas estas cosas que escuchaban, pero yo recuerdo que él me decía, ahora yo no puedo no ponerme mis audífonos porque yo siento que esto es juventud para mí, yo me siento funcional, yo siento que no tienen que estarme cuidando, que no tienen que estar hablándole a otra persona para que me traduzca, ¿verdad? Entonces, él se decía, yo me siento como era antes, entonces... Claro, uno escucha esas palabras y la verdad es que uno se conmueve bastante porque yo creo que al final eso es lo que buscamos, que el paciente pueda recobrar esa independencia y pueda decir, no, claro, me siento bien, o sea, siento que esto es parte de mí, ¿verdad? Eso es muy bonito. No, y lo bonito es que se pueden abarcar todas las dudas. De hecho, creo que trajiste algunas preguntas, ¿no? Correcto. Compártamelas. Ok, bueno. Algo que consultan mucho los pacientes y quiero ver si tal vez me ayudas con eso es ¿cuál es la vida útil del audífono? ¿Verdad? ¿Cuál es la vida útil de mi audífono? ¿Cuánto me puede durar? Sí, esa es una pregunta muy frecuente. De hecho, yo siempre le digo al paciente lo que usted lo cuide. En realidad, todos los aparatos electrónicos o cualquier dispositivo tiene una vida útil, pero hay cosas que duran más que otras. Y esto también la razón de esto es cuánto lo cuidamos. Entonces, un audífono, yo le digo al paciente, yo casi que le doy las explicaciones y le digo cuánto cuesta
cada daño de lo que usted le puede hacer. Entonces, para que me lo ande como si fuera un bebé, porque donde usted también crea conciencia en ese paciente de decirle cuánto cuestan las cosas, cuánto le puede salir una reparación, la persona cuida más. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, la respuesta correcta es también lo que usted lo cuide. Yo tengo aparatos electrónicos que tienen 10 años. Tengo aparatos electrónicos que se pusieron en horas y ya en horas dejaron de servir porque se lo comió el perro, porque lo metí a la lavadora. Entonces, lo que usted lo cuide va a durar el aparato. Correcto. Después me han preguntado si mi audífono está trabajando bien y no he tenido problemas, ¿es necesario que lo deje a mantenimiento? Sí, claro. Los audífonos son aparatos electrónicos que están encerrados con una carcasa. Entonces, con el sudor, el calor, la humedad, depende de donde usted lo tenga almacenado, y se empieza a condensar por dentro. Se come el cableado, se empieza a poner verde, se oxida. Hay unas telitas aislantes que también se humedecen y esto lo que hace es generar, digamos, que los micrófonos tengan conexiones interrumpidas de señal o que hayan ruidos internos, una retroalimentación interna. Entonces sí, hay que llevarlos a mantenimiento. De hecho, dependiendo del estilo de vida de cada persona o de cada usuario de prótesis auditivas, sí yo les recomiendo. No es lo mismo la persona que está expuesta al sol, constantemente trabaja afuera. Yo le digo, mínimo por lo menos cada 2 meses llévelo. Aquella persona que está en el corredor de su casa, leyendo un libro, no se expone nada, puede llevarlo a 6 meses. Pero sí, o sí, aunque se encuentre bien usted y siente que su prótesis está trabajando correctamente, imperante llevarlo al mantenimiento preventivo. Claro, es súper importante. ¿Cuánto tiempo uso el audífono? ¿Cuánto tiempo me lo pongo? Bueno, eso en realidad cuando voy al trabajo. Nuestros oídos nunca duermen. La razón por la cual nosotros le decimos a un paciente que se quite los audífonos para dormir no es porque haya una contraindicación médica de usar un aparato electrónico mientras usted duerme, es porque incomoda, es como que te acostes a dormir con los anteojos. Sí. Te van a amanecer marcados, se te van a dañar, es más que todo por eso. Lo ideal sería que usted los usara siempre. Sí. Y en el único momento en el que usted los va a dejar de usar es cuando se baña y cuando duerme. Correcto. ¿Verdad? Pero entonces en la mayor cantidad de horas hace que su cerebro esté trabajando constantemente y se esté fortaleciendo a diario. ¿Cierto? Entonces va a minimizar el esfuerzo para escuchar. Es como cuando usted va a un salón de patines. Usted patina, porque esto es un error muy común. Usted patina, la gente patina, se quita los patines y usted sale y todavía va como patinando. Cuando la gente se pone los audífonos, los deja de usar y dicen, ay, qué bien, ahora sí escucho súper bien y no los ando. Claro, porque hay un periodo, hay una ventana ahí de tiempo importante donde el paciente dice, mira, oigo muy bien, pero cuando ya empieza a pasar los días, vuelve a recaer. Claro. De que tenga una pérdida auditiva. Entonces no se interrumpe este proceso de uso. Entre más se use, muchísimo mejor. Es cierto. Y eso, y recordé otra cuando estábamos ahorita conversando, que es, termina el proceso de rehabilitación auditiva, ¿qué sigue? Ok, el paciente, si no va a cambiar su prótesis auditiva porque está funcionando bien, porque se siente a gusto, pues lo mínimo que tiene que hacer es acudir a la consulta cada 6 meses a realizarse una audiometría porque la pérdida auditiva avanza. ¿A qué rapidez? No lo sabemos. Hay que saber la historia de ese paciente, puede que se mantenga ahí por el tiempo, que haya sido por una pérdida por edad. No lo sabemos, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacernos esa audiometría para poder calibrar esa prótesis auditiva. Sí. Y Ardy, hablando, digamos, de datos científicos y estadísticos, estos son datos reales de la Asociación Estadounidense de Pérdida Auditiva, donde dice que la mayoría de usuarios necesita entre 2 y 6 semanas para adaptarse completamente a los audífonos. O sea, antes hablábamos que se ocupaban entre 5, 7 y 10 años para tomar la decisión. Y este habla de 2 a 6 semanas para adaptarse completamente a sus audífonos. Sin embargo, aquellos que reciben acompañamiento profesional y seguimiento tienen un 70% más de probabilidad de éxito y satisfacción. Por eso, importante, no ponemos audífonos y la gente se va para su casa y que Dios me lo acompañe. No, hay un proceso de rehabilitación auditiva, por lo menos durante el proceso de 2 años en nuestra clínica, que importantísimo que hace que venga el paciente y la familia. Sí. ¿Verdad? Y bueno, para hacer una dinámica de cierre, Arye, porque hicimos unas 4, 5, 6 preguntas, pero son millones de preguntas porque la gente llega con miles de dudas. Vamos a hacer esta ronda rápidamente
y vamos a responder lo más rápido posible. ¿Cuál es la mejor actitud que puede tener un nuevo paciente? Compromiso. Creo que una persona comprometida es una persona mucho. Que logra lo que quiere, puede lograr lo que quiere. Claro. Un error común que debemos evitar como profesionales. Vamos a ver, un error común que... Decirle que esto no tiene solución, por ejemplo. Sí, correcto. Y es que me pasó, una vez me contó una colega que un profesional le dijo a otra persona que tenía pérdida auditiva y se lo planteó tanto como si fuera el fin del mundo que esa persona se frustró. Sí. Entonces podemos evitar este tipo de abordamientos tan drásticos, tratar de, la pérdida está, pero tratar de manejarlo de forma diferente para... Sí, o no tener empatía, ¿verdad? Claro, yo creo no que tener empatía. Por la empatía empezamos por ahí, ¿verdad? Si yo me pongo en los zapatos de mi paciente, aunque yo no tenga pérdida auditiva, pero yo digo, claro, me frustro, me siento mal, no puedo, eso también lo motiva a uno a buscar una forma de ayudarle, no decir nada más como, bueno, ya, ¿verdad? Ya le puse los audífonos y se fue con esa calibración, no busco nada más que hacer. Y una palabra que define lo que sentís al ver a un paciente adaptado y feliz. Una palabra. Felicidad, la verdad. Sí, la verdad es bastante gratificante. Es muy gratificante, también me pone muy feliz. Gracias, Argie, por compartir tu experiencia, tu calidez humana, tu sencillez y esa experiencia tan bonita de todos nuestros pacientes que tenemos en consulta. No hay preguntas tontas. Sí, invitamos a las personas a que se acerquen y nos consulten lo que tengan ahí en su cabecita que quieran conocer de audición, de pérdida auditiva, de prótesis, incluso de audífonos que no sean nuestros. Mira, nosotros estamos aquí para ayudar a toda la población que tiene pérdida auditiva. Es cierto. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias por el espacio, Marce. Súper feliz de poder brindar estas anécdotas que al final de cuentas pues son súper importantes porque así los pacientes ven que no solo ellos tienen esas preguntas, sino se repiten y que no debería dar vergüenza preguntar. Claro, Argie, muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en otro episodio de SEA Audiología. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. Y recordá que en nuestras clínicas también puedes visitarnos en Alajuela, Grecia, Heredia, Moravia, Escazú y Aranjuez. Siempre estamos listos para ayudarte a oír la vida.